De hecho, Virgilio, estoy seguro que ustedes estuvieron siguiendo, fue muy vergonzoso ver que se tomó los interpelantes el tiempo necesario y Lazo apenas 40 minutos, 39 minutos, fue una cosa bastante vergonzosa por parte del presidente que no supo defenderse. Virgilio, dos cosas. Si llegara, por ejemplo, porque todo es político también, me imagino que la Corte también tendrá algún criterio político, no lo sé. Pero si la próxima semana, porque el 24, antes del 24, Atamaín dice que van a convocar elecciones, si el día que ellos convocan no hay una respuesta de la Corte, ¿se bloquea total todo, Virgilio? ¿O la Corte está por encima del llamamiento a elecciones porque una vez que llame el CNE se convierte en el papá de todos, ¿no? No, pero la Corte Constitucional es el máximo Ok. organismo en lo que respecta al régimen jurídico político ecuatoriano, de Ok. tal manera que si la Corte Constitucional llegaría a ordenar, llegaría a decir, no, es inconstitucional el Aun cuando decreto llamen a elecciones. 741, ¿sí? Aunque ya efectivamente el Consejo Nacional Electoral haya convocado elecciones, sin embargo, estas quedarían anuladas porque la Ok. Corte estaría señalando que el decreto que motivó la convocatoria a elecciones ha sido declarado inconstitucional. Pero Mm. de todas formas, lo que se aspira es que la Corte pueda tener pues conciencia de la situación que vive el país Claro, y y la resuelva Corte rápido. efectivamente, como lo consideró en el caso Yunda, pueda actuar de manera adecuada. Ahora, si tú me dices que yo confío en la Corte Constitucional, y fíjate cómo es el nivel de desconfianza, la crisis Claro. institucional que vivimos, ¿sí? Uno dice, la Corte Constitucional, si bien es cierto que aprobó el dictamen de juicio político, al mismo tiempo, esta Corte Constitucional permitió una consulta popular Claro, en la sí, que había terrible. temas Se gastó mucha de plata. reforma constitucional, ¿sí? Y las hizo por vía de enmienda. Esta misma Corte, incluso temas que debían haber sido tratadas como asamblea constituyente, o por una asamblea constituyente, las aprobó como enmienda. No olvides que se decía de esta Corte que transó. Yo le apruebo el dictamen, presidente Guillermo Lazo, para que usted convoque a la consulta que usted quiera a cambio de presupuesto para la Corte Constitucional, ¿sí? Luego estableció el dictamen, pero en el dictamen también vamos a hacer, vamos a mirar esto con profundidad. Cuando había 3 acusaciones, ¿sí? La Corte señaló una y dejó de lado con absolutas formalidades un caso de corrupción en las empresas públicas en la que había declaraciones en que había que entregarle 130,000 mensuales a Claro, Hernán claro, Luque eso dejaron al Lecaro lado. y de esos pasarle 35,000 a Danilo Carrera. Entonces, el delito de concusión estaba absolutamente claro, estaba ahí el delito de Y concusión. no lo Sin pasaron. embargo, la Corte también buscó debilitar el juicio político y no lo pasaron. De tal manera Mm. que, ¿qué va a hacer esta Corte? Si esta Corte va a actuar con criterios constitucionales, legales, ¿sí? Yo de eso no estaría seguro. ¿Sí? La Corte también tendrá sus particulares razonamientos y vamos a ver qué es lo que decide. Lo que sí hay que exigirle es que decida ya, Claro. que no puede ser que para el caso, y cuando se trataba del caso Yunda, sí decía que había premura y que había que resolver, y ahora que efectivamente hay un interés nacional, lo haga y se tome los tiempos que están establecidos sin entender que hay una situación de real urgencia y de una necesidad de que se exprese y se pronuncie la Corte Constitucional. Ahora Virgilio, ya hablando un poquito más criollo, a la RC le conviene elecciones, le conviene en 3 meses, porque según muchos expertos, analistas políticos, es la única agrupación, podríamos también contar un poco con el tema de los hermanos indígenas, en términos de organización, que son los que podrían estar compitiendo y ganando unas elecciones. Entonces, en 3 meses ustedes serían los únicos, básicamente por la victoria de hace poquito, porque a veces la gente se olvida, la gente cree que fue hace no, fue hace poco. Entonces, sí convendría también para la RC indirectamente que existan elecciones, Virgilio, ¿o no? Dos cosas, Nelson, dos cosas muy claras. Primero, nosotros no calculamos en medio del desastre nacional. No calculamos, no Ya. estamos viendo esto me conviene a mí, esto no me conviene. No, nosotros actuamos con coherencia con la Constitución, actuamos con coherencia con los intereses del país, actuamos con coherencia con los intereses de la mayoría, de tal manera que no estamos
calculando si nos conviene o no nos conviene, Nelson. Yeah. Esa es la primera cosa. Y la segunda, que es una lección que nosotros hemos aprendido muy humildemente. Esto es como el fútbol. Aquí uno no puede decir, ya lo tenemos ganado. No, esto solo se trata de ir a hacerse un paseíto por el campo y ya está ganado. No, ¿sí? No, nosotros siempre decimos que las elecciones se ganan cuando se deja de contar hasta el último voto. Y por eso, tú habrás oído esta que ha sido nuestra expresión de siempre, ¿sí? Trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Eso es lo que ha dicho el presidente Rafael Correa siempre. Vamos a las elecciones a trabajar como si no tuviéramos un solo voto, ¿sí? De tal manera que nosotros, por respeto al criterio de la ciudadanía, por respeto a lo que piensa la gente, por respeto a las decisiones de la gente, nunca damos una elección por ganada. Siempre trabajamos como si no tuviéramos un solo voto.